La tierra sigue temblando en Japón. Decenas de terremotos y centenares de réplicas se suceden desde el pasado 11 de marzo, el día en el que se registró el quinto seísmo más fuerte de la historia. Pero esta semana, a la desolación y la tragedia provocada por los temblores de tierra y, sobre todo, por las olas gigantes de un tsunami sin precedentes, se sumaba la inquietud ante el peligro de contaminación radiactiva de varios reactores nucleares afectados. Frente al drama palpable de la destrucción, es la amenaza que no se ve. Su alcance se desconoce y sus efectos solo se pueden suponer. Pero las alarmantes imágenes de la planta nuclear de Fukushima y la huida de miles de personas de la zona de alto riesgo evidencian que Japón vive la mayor tragedia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que el mundo se enfrenta a las imprevisibles consecuencias de una grave emergencia nuclear de la que no hay precedentes. Desde que el viernes 11 de marzo, después del terremoto y el tsunami, Japón decretara la situación de emergencia nuclear, la tensión sobre la evolución de los reactores, sobre todo de la central de Fukushima, no para de crecer. El pasado sábado se amplía la evacuación a un radio de 10 kilómetros en torno a la planta nuclear. Al día siguiente será ya de 20 kilómetros. El niño necesita leche materna y por eso debo recibir buena comida. Si no, no produzco la leche para el bebé. Mientras esto sucede, se registra una fuerte explosión en la central por reacción de hidrógeno en el reactor 1. Se asegura que ni el reactor ni su depósito se han dañado, pero lo catalogan ya con nivel de riesgo 4 de los 7 de la escala internacional nuclear. El domingo, el reactor 3, el más peligroso porque su combustible es plutonio, registra problemas de refrigeración. El lunes, una explosión en el recipiente de ese reactor causa heridas a 11 personas. Hay otra explosión en el número 2. El martes, un incendio afecta al edificio del reactor número 4. Otra nueva explosión al número 2. Se confirma la emanación de radiactividad. Hay otro terremoto en la costa de Fukushima. Se intenta al principio sin éxito lanzar agua con helicópteros. Luego son camiones cisterna los que realizan la difícil labor. Por la tardanza en la toma de medidas, por la falta de información, me siento enfadado hacia los patronos y el gobierno. No me parece serio. Lo que se hablaba de la seguridad, ¿qué era? ¿Para qué servía? El gobierno reiteraba la seguridad. Y podía ser que sí. Pero no pensaba que esto podía suceder. De verdad, me da rabia. El miércoles se evacúa al personal de la central. El jueves se intensifican los esfuerzos porque de los 6 reactores de la planta, 4 están fuera de control. Pero el viernes el gobierno japonés tiene que subir a 5 el nivel de riesgo nuclear y asegurar que informa con exactitud, mientras el mundo entero sigue en vilo, pendiente de la crisis. Los camiones cisterna es un recurso muy lógico para conseguir refrigerar. Pero la refrigeración no solamente es aportar de repente agua, hay que mantenerla continuamente porque el calor, aunque va bajando, hay una curva de bajada del calor de decaimiento, se sigue generando y por lo tanto hay que conseguir una continuidad y ahí han tenido problemas. Ha habido, me parece que son del orden de 12 terremotos en un periodo de 2 días, terremotos todos por encima de 6 en la escala Richter, es decir, entonces esta coincidencia de circunstancias externas probablemente es muy difícil de predecir. Wenn manche von einer Apokalypse sprechen,
Apocalipsis es la palabra que utiliza el martes el comisario europeo de Energía para describir la situación. Afirma que todo está descontrolado y al día siguiente asegura que hay que esperar un desastre nuclear. Ese mismo día se reconoce que se ha dañado el núcleo de 3 de los reactores. La ONU afirma que la situación en Fukushima es muy grave y los Estados Unidos alertan de niveles de radiación extremadamente altos. El emperador Akihito se dirige por primera vez a los japoneses a través de la televisión para pedirles que no se den por vencidos. La situación de la central nuclear está resultando imprevisible, lo que me inquieta profundamente, y deseo de todo corazón, a través de los esfuerzos de las personas a quienes corresponda, se pueda evitar un mayor empeoramiento de la situación. Con este mensaje que interrumpía las emisiones de televisión, los japoneses comprendían que estaban quizá ante el momento más amargo de su historia. Era la primera vez que les hablaba Akihito, como también por primera vez en 1945 Hirohito se dirigió por radio a la nación para confirmar la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Lo más dramático, los héroes, que son en este caso sobre todo los 180 técnicos, ingenieros y operarios que tratan de controlar la segunda mayor emergencia nuclear de la historia, después del accidente de Chernóbil, en turnos de 50 personas, armados simplemente con agua de mar, lo único que puede ayudar a enfriar los reactores. Yo creo que son personas voluntarias con una dedicación absoluta a tratar de evitar el impacto en el público de la radiación, que están haciendo todo lo que puede y arriesgándose a recibir unas dosis muy altas que les puede afectar de una manera definitiva, trágica en algunos casos. Durante toda la semana, mientras se contempla cómo se va desmoronando la seguridad de Fukushima y aunque las autoridades aseguran que los niveles de radiación solo son peligrosos en el entorno de la planta, miles de japoneses deciden alejarse hacia el sur o la costa oeste del país. Cientos de extranjeros optan por salir y hasta algunos medios de comunicación franceses y alemanes retiran sus equipos. Con la gasolina racionada y las restricciones y los cortes de electricidad, todo se hace más difícil. Aún así, la disciplina y la calma parecen reinar en Tokio, que está a 250 kilómetros de la planta nuclear. Aunque el viernes se asegura que ya algunas partículas radiactivas han podido alcanzar la capital. Cómo tomar la situación es diferente a vosotros occidentales que a veces entráis en pánico, ¿no? Y no sé si has visto en la televisión. Y la gente es bastante más calmada de lo que se supone que haya sido con otra tragedia, ¿no? Según mi madre, y dice que en supermercado, por ejemplo, hay bastante comida y nadie está en pánico, ¿no? Está ahí y todo bien, pero sí, me dice siempre como todo bien. No, aquí no pasa nada, la gente tan tranquila, ¿no? Y eso es muy diferente que lo que estoy escuchando de noticias de aquí. Entonces esa como diferencia, yo no sé cómo controlarlo, ¿sabes? La televisión japonesa sigue unos rigurosos protocolos para cortar las emisiones en caso de terremoto. Así lo hacía el viernes 11 de marzo. Eran los primeros momentos de una catástrofe excepcional. Pero en cuanto a la crisis nuclear, hay una notable diferencia en cómo se valora la tragedia dentro y fuera de Japón. Muchos dudan de la transparencia informativa de su gobierno. Recuerdan que hay manuales que explican cómo algunos japoneses tienen ante la verdad una actitud diferente a la occidental. Mientras, los dirigentes del mundo entero se ven obligados a tomar decisiones sobre sus programas de energía atómica. Lo que es evidente es que después de esto tendremos un poco que revisar, esperar que pase el tema, tratar de sacar todas las lecciones aprendidas y revisar si algunas medidas de seguridad actuales son las adecuadas o no.
recoge el sonido reconstruido del terremoto en el fondo del mar. Esta semana las autoridades japonesas elevan su magnitud a 9 grados, lo que lo convierte en uno de los seísmos más graves desde que existen instrumentos de medida. Se origina en una isla de la costa noroeste y genera una sucesión de olas en círculos concéntricos que dan lugar al mayor tsunami de la historia de Japón. Hasta el momento se reconocen por su causa más de 7.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos y más de medio millón de personas desplazadas. Quiere decir que ha ocurrido algo que solo podía producirse una vez en 400 años. Por ejemplo, en cuanto a la altura del tsunami, en una situación normal podrían protegerse de él con unos diques de 6 metros de altura, pero en algunas zonas se han producido olas que superaban fácilmente los diques de 10 metros. Y en este sentido, lo cierto es que ha ocurrido algo que muy rara vez se produce. Más de 80.000 personas de Japón y voluntarios de al menos otros 15 países trabajan en las tareas de rescate que esta semana se complicaban por la nieve caída en el norte del país, el frío y la dificultad en los suministros y las comunicaciones. En estos momentos continuamos trabajando en esa misión. Aún hay posibilidades, por lo que estamos trabajando en ello paralelamente. Este sábado, 8 días después de la tragedia, siguen los trabajos de búsqueda de cadáveres y desaparecidos. Empieza la reconstrucción de las zonas afectadas y se intenta restablecer el fluido eléctrico en la central, algo que aseguran se ha conseguido en los reactores 5 y 6. Japón es el tercer país del mundo en número de plantas nucleares, con un total de 55. Con 127 millones de habitantes y una densidad demográfica 4 veces superior a la de España, desde los años 70 convierte la energía atómica, de lo que obtiene más del 30% de sus necesidades de electricidad, en una prioridad estratégica. Hablaban de la seguridad y la confianza, y en eso confiaba hasta el último momento. Me preocupa porque me siento como que no sé si es verdad lo que nos están contando ahora. Quiero saber la verdad. A muchos kilómetros de allí, en esta librería de Madrid, 3 profesionales japonesas se dan cita para intercambiar datos sobre lo que de verdad sucede y también información sobre amigos y familiares. Toda la gente lo que dice es falta de información. Falta de información sobre nuclear, falta de información sobre apoyo. No hay apoyo tampoco. La gente del norte es escaso de comida, ni agua, ni nada. No viene, y solo vienen los voluntarios privados. Nosotros tenemos carácter más introvertidos o reservados que Occidente, y siempre, sobre todo cuando hay un gran dolor o tristeza, lo tragamos, intentamos tragar. Por eso hay más número de suicidios, porque entra dentro de sí mismo. Pero ante estos siente muchísimo, pero que sabemos que serenidad, que no debemos perder, que tenemos que estar unidos y luchar. Sus padres, que aún están en Tokio, vivieron muy de cerca la bomba de Hiroshima. Vivían allí. Ahora no quieren salir de la capital. Con casi 90 años, sobrevivieron sin problema a los efectos de la radiación, aunque esos antecedentes todavía le influyen a ella en su entorno y en su seguro sanitario, y por eso prefiere ocultar su identidad. Y no solamente a mis padres, pues mucha gente, pero muchísima gente que está ahora mismo cerca de las centrales nucleares, que están aislados, sin comida, sin agua, sin nada, están muriéndose. Por de hecho no hay comodidades y la gente no puede ir a ayudarle porque está dentro
de la parte registrada. Eso, yo la verdad que no solamente mis padres, quiero sacar todo el mundo de ahí, más lejos. Algunos países hacen controles de radiactividad a los pasajeros que vuelan desde Japón. Hay decenas de personas que han dado positivo. En Tokio se han agotado los medidores caseros. La preocupación y en muchos casos el miedo a la contaminación se extiende entre la gente, quizá precisamente con más fuerza porque se trata de un enemigo invisible. Que tenía más de lo previsto y que me limpiara donde tenía más, que me secara otra vez y que volviera a probar de nuevo. Y si después no se detectaban anomalías, entonces yo estaría bien. Eso me dijeron. En su tienda de Madrid, Masamitsu recibe la solidaridad de amigos y clientes y comparte también la inevitable reflexión sobre la historia. Su abuelo viajaba en un tren que se detuvo en Hiroshima el día de la bomba. En realidad, pues el día a día todavía creo que necesitamos o estamos dependiendo de energía nuclear, ¿no? Y eso hasta que no veamos así afectado, no sé, no reaccionamos o no sé, algo tiene que pasar mal para que reaccione otro. Es triste, pero es realidad, ¿no? Japón fue el país en el que empezó a nacer la conciencia sobre los efectos de la energía nuclear utilizada con fines bélicos. Y el destino ha querido que 66 años más tarde, en esta última semana, lo sucedido en Fukushima y en otras 2 plantas nucleares alerte al mundo sobre los riesgos de la energía atómica de la que depende la economía mundial, enfrentada a un desastre sin precedentes. Es casi con seguridad la principal lección de esta tragedia. Yo creo que es un buen momento de que todos nosotros reflexionemos del horror de atómicos, armas nucleares, todo eso. Y japoneses, que único país que hemos recibido 2 bombas atómicas, sobre todo tenemos que levantar la voz para pedir al mundo entero del peligro, que evitemos el peligro de armas nucleares. Bienvenidos. Gracias por venir, por apoyo de Tsunami. Para superar el dolor, nada, dicen ellos, como la estrategia de lo invisible, algo en lo que los japoneses son maestros. Esta ceremonia ancestral del té encierra toda su filosofía sobre el arte de vivir, de optar por la pasividad para entrar en el flujo del universo, por la utilidad de lo inútil, por estar en el presente, por la sabiduría que encierra la frase de Confucio que preside hoy la sesión. Es Onkochishin. ¿Qué es? Sí, saber pasado y crear el futuro. Como demuestra esa ceremonia, los japoneses viven en torno al espacio más que al tiempo. Quizá estén más cerca que Occidente de una postura espiritual. Puede que a partir de ahora se comprenda que esa es la actitud más adecuada para enfrentarse a la furia desatada de la naturaleza. Una furia que ha influido en la vida de todo el planeta. El terremoto de Japón no solo obligará a cambiar los mapas, porque ha desplazado la costa del noroeste 4 metros hacia oriente. Además, ha modificado el eje de la Tierra 6,5 pulgadas. Por eso, desde esta semana, cada uno de nuestros días, reducido ya por los seísmos de Chile y Sumatra, será 1,8 millonésimas de segundo más corto. Eso, además de que seguiremos viviendo una crisis nuclear de consecuencias todavía impredecibles.